En la siguiente sección hablaremos de cómo craquear WPA PSK, esto es, WPA con clave precompartida. Este tipo de WPA se utiliza sobre todo en los hogares o en lugares donde no existe una base de datos de usuario con la que se pueda conjugar una autenticación 802.1x. A la hora de craquear una clave WPA PSK, el único método conocido, a diferencia de web en el que existen ataques estadísticos sobre la implementación de web, en WPA, debido a que utiliza AES para su encriptación y mejora otros aspectos que están detallados en la memoria técnica sobre la seguridad web, el único ataque posible es un ataque de diccionario. Para aumentar la velocidad de este tipo de ataques, lo único que podemos hacer es conseguir unas tablas Rainbow o arcoiris, que son tablas con claves precomputadas que posteriormente se probarán sobre un paquete de datos específico que debe tener el four-way handshake de la conexión WPA, que es un intercambio de datos y de claves que se produce al inicio de cada conexión entre un cliente y un punto de acceso en una red WPA PSK, y utilizando ese fichero de datos, sobre ese fichero de datos con el crack NG lanzaremos un ataque de diccionario, y si coincide que en nuestro diccionario se encuentra la palabra que es la contraseña de la red, nos la descubrirá. Como veis, este ataque puede llevar mucho tiempo y puede no ser muy efectivo. Sin embargo, si utilizamos tablas precomputadas de dichos hashes, el tiempo aumenta considerablemente. Últimamente se ha puesto de moda utilizar tarjetas NVIDIA para realizar este tipo de ataques. Más adelante, quizás en la versión 2 del curso, utilicemos este tipo de método. De momento vamos a utilizar el método clásico, que simplemente utiliza la CPU del ordenador. Además del ataque de diccionario, también existe un nuevo ataque que surgió recientemente, en el que se puede atacar a las redes WPA1 con encriptación TKIP. La utilización de TKIP, que se basa en gran medida en el protocolo web, puede provocar que si en la red tenemos habilitados las capacidades de calidad de servicio, se puedan realizar ciertos test que nos permitan llegar a encontrar un método para poder inyectar paquetes con éxito en dicha red. Aunque es una vulnerabilidad, todos sabemos que simplemente con inyectar tráfico no podemos conseguir gran cosa, aunque es un gran avance debido a que la única vulnerabilidad conocida hasta el momento era el ataque de diccionario. A la hora de realizar el ataque de diccionario también debemos tener en cuenta que en un entorno en el que la autenticación se realice con un servidor Radius, la clave no vamos a poder craquearla de manera sencilla con un ataque de diccionario. Por lo tanto, el ataque de diccionario sobre todo será efectivo cuando se realice sobre claves precompartidas que ha establecido el usuario. En el caso de una autenticación Radius, la clave del usuario se intercambia mediante un método de autenticación que es ajeno a 802.11, y que en esa autenticación, en ese proceso de autenticación, se negocia una clave WPA aleatoria, que es bastante complicado que podamos llegar a atacar debido a su carácter aleatorio y complejo. A continuación me conectaré a la estación víctima, y desde allí, como la estación víctima está conectada al router, cambiaré la configuración del router para que soporte WPA. Entraremos en la interfaz web del router de configuración e iremos a la parte de configuración inalámbrica, en la que cambiaremos el modo de seguridad a WPA personal. Con AirCrack NG se puede craquear tanto WPA personal como WPA Enterprise, WPA 2 personal.
Esto es debido a que nosotros no atacamos al protocolo AES ni al protocolo TKIP, que es la mayor diferencia entre WPA1 y WPA2. Nosotros atacamos el intercambio de claves que se realiza al inicio y por lo tanto nos da igual que sea WPA o WPA2. Nosotros vamos a elegir en este caso WPA personal. Ahora vamos a especificar una frase y un método de encriptación. En WPA1 podemos elegir TKIP y AES. Vamos a elegir AES para que veáis que se puede craquear igual que TKIP. Y vamos a poner en la frase de paso curso hacking ético. Esta frase será la que posteriormente debe aparecer en la lista del diccionario para que nosotros podamos llegar a craquear la clave de la red WPA. Como veis, aquí la dificultad es mucho mayor debido a que si no acertamos con las palabras de diccionario, nunca podremos obtener la clave de paso. También es posible que, como en el caso de ciertos routers, las claves WPA tengan un patrón porque vengan establecidas de fábrica, como ocurre con las redes web de Telefónica, que tienen cierto patrón conocido y las posibilidades de la clave se reducen considerablemente. En cada caso particular deberéis buscar esta información, por ejemplo, en internet. Y a continuación vamos a hacer que la estación cliente se conecte con los nuevos parámetros a la red inalámbrica víctima, porque ahora estará configurada con el protocolo web. Vamos a cambiar estos parámetros bajo Windows. Elegimos la red. Y aquí debemos especificar WPA PSK. Especificamos AES como hemos especificado en la configuración. Y aquí introducimos la frase de paso que era curso hacking ético. Aceptamos. Y deberíamos ver cómo la conexión ya se ha realizado. Vemos cómo ahora está buscando una dirección IP por DHCP y la conexión ya se ha realizado. Por lo tanto, ahora vamos a realizar el ataque sobre este cliente víctima que acabamos de configurar. Por lo tanto, ahora ejecutaremos como siempre aerodump-png para capturar el 4-way handshake que hemos comentado antes. La documentación técnica, como siempre, está en el PDF y podéis tener allí más información sobre el proceso exacto del intercambio que ocurre al inicio de una conexión WPA y podéis ver más en detalle qué es lo que ocurre cuando una estación cliente se conecta a una red WPA. Entonces, lo que vamos a hacer es ejecutar aerodump-png y vamos a guardar la captura, el fichero, con los datos que vayamos capturando y después utilizaremos dicha captura en la que guardaremos el momento justo en el que se conecta una estación cliente con la red inalámbrica. Esto lo podemos provocar simplemente de autenticando un cliente que ya esté y ese cliente se volverá a autenticar y nosotros ya estaremos escuchando y en aerodump-png podremos ver que nos avisa de que eso está ocurriendo, que ya hemos conseguido un 4-way handshake y después utilizando el fichero en el que hemos estado guardando toda esa información lo abriremos con aircrack-ng y será capaz de determinar que esa información existe y especificándole un fichero de claves realizará un ataque de diccionario sobre el fichero que hayamos guardado. Entonces ahora ejecutamos aerodump-png
y le especificamos con la opción "-w" el fichero. El resto del proceso es como siempre, hemos especificado como filtro el BSSID y el canal. Por lo tanto, ya vemos que Aerodump nos avisa de que la encriptación es WPA y es PSK. Y ahora vamos a capturar el intercambio al inicio, el four-way handshake, y para ello vamos a forzar la de autenticación del cliente y su reconexión, y en dicha reconexión capturaremos la información que nos hace falta para craquear WPA. Escribimos reply ng -0, que después especificamos cuántos paquetes de autenticación, 1, y después especificamos el parámetro "-a" y el BSSID de la red, y después especificamos la interfaz por la que queremos realizar el ataque, y vemos como Aerodump ha capturado ya el WPA handshake para el BSSID que nos informa, y a continuación lo que vamos a realizar es con el fichero de datos que ha generado Aerodump realizar un ataque de diccionario sobre dicho fichero de datos. Cerramos las pestañas, limpiamos la pantalla y a continuación ejecutaré el ataque de diccionario sobre el fichero. En este caso tengo un diccionario que existe ya en Backtrack y le he agregado la palabra curso jaquinético. Es un fichero de texto normal con una palabra por línea, y lo único que especificamos es la opción "-w", después la ruta del fichero del diccionario y después el fichero de captura que hemos conseguido con aerodump-ng. Ejecutamos el comando y comenzará a probar las claves en el orden en el que vaya encontrándolas en el fichero. Vemos ahí 430 claves por segundo. Y bueno, he acortado el vídeo porque como he agregado curso jaquinético al final del fichero, ha tardado un par de minutos. Y veremos cómo encuentra la clave. La acaba de encontrar. Y vamos a echarle un vistazo a ese fichero de diccionario que hemos utilizado, para que veáis que simplemente es un fichero de texto. Ejecutamos el comando more para que nos pagine la salida del fichero de texto y especificamos la ruta del fichero de diccionario. Aquí podemos ver las palabras que tiene, es un diccionario en inglés. Y ya veis que utiliza una palabra por línea y no tiene ningún misterio.